Título de la prédica: ¿qué puedo hacer por mi país? Y esta es una afirmación que hacía Nehemías. Yo puedo hacer algo por mi país. Así de aquí no me dejan salir como copero, pero puedo hacer algo. Y mire cómo dice Nueva Biblia Viva, allí en el capítulo primero. Mire, dice, primero, autobiografía de Nehemías, hijo de Jacalías. Las mayores de versiones dicen entonces Nehemías hablando de sí mismo, trayendo a memoria. Era una autobiografía de él. Entonces va a hablar de esa situación. Entonces aquí en esta versión dice que él ora por su pueblo. Y dice allí en el versículo: en diciembre del año 20 del reinado de Artajerjes de Persia, cuando yo servía en el palacio de Susa, si ve, él está hablando de él mismo, una autobiografía, bueno, sus memorias, llamémoslo así. Él mismo dice, decía Nehemías, en el año 20 del reinado Artajerjes, si busca usted en la historia de esto, en Wikipedia o eso, en el reinado 20 del rey de Artajerjes, que le da más o menos en esos años, 1538, y usted le suma en las 470 semanas de Daniel y ve de la última que habla hasta la muerte de Jesús, viernes 3 de la tarde, dan las 469 semanas exactas, exactas hasta ese viernes a las 3 de la tarde, empezando desde este año 20. Impresionante. En tiempo, en hora, en días y hasta las horas, 3 de la tarde, empezando ahí, en el año 20 del reinado de este señor. Por eso es que es importante. Dios nunca pone nada en la Biblia que no sea importante. Dice uno, ¿y cómo así diciembre del año 20? Híjole, es que es para eso, porque después cuando uno dice, y no puede ser. Entonces eso se compagina con muchas cosas para entender lo de las semanas de las que hablaba Daniel. Bueno, versículo 2. Dice aquí, de Artajerjes de Persia. Claro, Persia dominó a los medos a los asirios, y los asirios le quitaron mucho territorio al imperio egipcio. Y mire, estaban en este reinado. Cuando yo servía en el palacio de Susa, o sea que Susa es una ciudad de donde, de Persia, ¿qué sería? Pues la capital, en ese entonces. No, pastor, y más o menos dónde queda Persia hoy en día, es lo que es Irán, abajo, al sur de Irán, ahí cerquita el Golfo Pérsico. Cuando yo servía en el palacio de Susa, dice, uno de mis compatriotas, o sea, un judío llamado Hanani, vino a visitarme aquí a Nehemías, con algunos hombres que habían llegado de Judá, o sea, habían subido algunos de Jerusalén allí. Y aproveché la oportunidad para preguntarles, pues ya que llegaban de allá a ver qué noticias había. Bueno, ustedes que vienen de Jerusalén, pues se regresaron, ya se acabó la esclavitud, el exilio, y ya volvieron allá a Jerusalén. Bueno, ¿qué cuentan? ¿Cómo la encontraron? ¿Cómo está mi ciudad? Preguntaba Nehemías. Y mi ciudad era algo utópico, ¿no? Porque él no vivió allá. Recuerde que pasaron 70 años de esclavos en Babilonia. O sea que Nehemías, si lo llevaron joven, porque se llevaron fue a los jóvenes, así como a Daniel y a sus 3 amigos, debía tener por ahí unos 90 años cuando él le escribe. Y dice, además, que el rey no quería un copero viejo, bien viejo, pues. O sea que prácticamente Nehemías no se acordaba de Jerusalén. Pero bueno, cuénteme, yo soy de allá. ¿Qué pasó? Y mire, pues obvio,
Dice, aproveché esta oportunidad para preguntarle, mire, ¿cómo está la ciudad de Jerusalén? Allá, territorio, es que yo era niño cuando me trajeron de él. ¿Y cómo están los judíos? Los que se escaparon de ir cautivos a Babilonia cuando nos trajeron a nosotros, ¿qué pasó con los que lograron escapar para otros lados y no los trajeron aquí de esclavos? Cuente, ¿qué ha pasado? Y entonces le responden, pues te diremos que las cosas no andan muy bien. Mire, Nehemías, la cosa no está muy bien. Los que regresaron del destierro, o sea, los que ya se acabó el exilio y les dio por devolverse, sufren grandes males y humillaciones. Pues claro, de ese territorio ya se habían apoderado los palestinos. Y entonces, pues esos palestinos, los que les hacían grandes males y humillaciones. Los muros de Jerusalén aún están medio derribados, claro, cuando se lo llevaron al exilio, hacía más de 70 años, pues habían derribado muros y todo eso, y las puertas estaban quemadas desde esa época, ahí quedaban medio puertas, ahí que se nota que fueron quemadas. Entonces cuando él escucha que todo está peor que antes, lleno de pasto ya podrido, y los palestinos se apoderaron de eso, y a sus pobres coterráneos que volvieron con ansias de reconstruir su rancho, resulta que ya lo encontraron ocupado por palestinos. Dice, ay, tenaz, ¿no? Póngase usted en la situación de Nehemías. Imagine que usted vuelve a su casita donde le tocó salir porque lo llevaron a las malas. Y la encuentra en ruina, llena de pasto, quemada, vuelta a nada. ¿Usted qué hace? Pues mire, dice Nehemías, cuando oí esto, me senté y lloré. Claro, si uno me pone en el papel de este hombre, pues él no menos, no. Se sentó el hombre y lloró. Dios no está diciendo que tú no tengas emociones y que tus emociones te sienten ahí. Y bueno, pues sí, la situación no es fácil. Se sentó y lloró. Pero mire, se sentó y lloró por un rato. Durante varios días ayuné y oré hacia el Dios del cielo. La costumbre de los judíos que estuvieron en el exilio, como Daniel cuando decía que él abría las ventanas hacia donde se estaba la ciudad de Jerusalén y oraba, dice que él oraba en la mañana y oraba en la tarde y en la noche y abría las ventanas para mirar allá, las que daban hacia donde debía quedar Jerusalén. Dice que lo hacía Daniel y que cuando hizo sus ayunos eran eso, de más o menos 3 meses. Entonces dice que ayuné y oré así al Dios del cielo. O sea que él duró mucho tiempo en oración, en oración. ¿Por qué? Porque él sí repitió esta oración varias veces, porque él no tenía el Espíritu Santo y porque Jesús todavía no había hecho la obra redentora. Entonces, mire, ayuné y oré así al Dios del cielo. Es decir, que él durante esos 3 meses a diario oraba y muchas veces al día oraba. Él lo que estaba creando con ese ayuno y esa oración diaria era un muro, una fortaleza de oración, un muro de oración, un muro que no pudiera tocar el diablo. El primero hizo el muro, lo edificó, ese muro a punta de qué? De oraciones, porque él sabía que tenía que ir a pedirle al rey que lo dejara ir a ver su pueblo, cómo era que estaba, a ver si él podía colaborar en algo para reconstruirlo. Dijo, pero eso no lo puedo hacer de hoy a mañana. Oro una vez y me le mando al rey. No tengo que hacerlo por lo menos durante 3 meses. Y se puso a ayunar y a orar todos los días, creando ese muro. El diablo no lo fuera a tocar, que no viniera ninguna hueste de maldad, ningún espíritu mal, que atentara contra lo que él le iba a pedir al rey Artajerjes. Y él creó ese muro de oración, muro de oración. Y ahí te empieza a hablar Dios a ti. Si estás en una situación complicada de eso, crea tu muro de oración
Y esto no lo hizo solo él, lo hizo con esos que le llegaron, coterráneos. Y les dijo, pues que no estemos juntos porque no los van a dejar entrar aquí al palacio todos los días, pero oren conmigo para esto, para que el rey me dé permiso, ayúdenme. Hagamos una campaña de oración juntos por un propósito congregacional. Entonces esto se llama los negocios de Dios, porque era su pueblo, era su nación, era su templo el que había que reconstruir. Y esas murallas. Entonces les pide a ellos también que oren con él. Y duran así casi 3 meses, creando un muro de qué? De oración. ¿Para qué? Para que el diablo no vaya a atentar contra la misión. ¿Cuál era la misión? Poder ir a Jerusalén presencialmente, Nehemías, y poder ver cómo podía volver a reconstruir la ciudad amurallada ahí en Jerusalén, los muros y el templo. Dice durante varios días. Entonces usted ya sabe por las costumbres judías, que las vemos en Daniel, que también estuvo en la captividad de casi 3 meses. Entonces esto no es así nomás. Si usted tiene problemas, ayune y ore. Ore y hágalo así por largo tiempo. No es que deje de comer del todo. Ellos no hacían ayunos de, usted ve a Daniel, dijo, no comí nada de lo que me ofrecían. Lo mío era puro vegetariano, mejor dicho. Y agua, y hágale. Mire, ¿y cómo oraba Daniel antes de ir a pedirle al rey Artajerjes el permiso? Él le oraba a Dios, no oraba por el rey Artajerjes, ni oraba en sí mismo por eso, sino mire, le decía, Señor y Dios del cielo. Usted ha visto en los ustedes como siempre decimos gracias Dios, Padre del cielo eterno. Es que esto lo aprendemos desde allá atrás. Cómo nos enseñó Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, igualito. Esto será porque no le decían en el Antiguo Testamento al Padre, sino Señor, Elohim. Pero mire, el resto es lo mismo. Señor Dios del cielo, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, Dios grande y temible. ¡Oh! Poderoso, que cumple las promesas, es decir, que se hace tu voluntad arriba como aquí, y que amas, ¿cierto? Y tienes misericordia de los que te aman. Él nos ama, somos sus hijos, somos su iglesia, y tiene misericordia. Nosotros lo ofendemos, pero Él nos ayuda, Él tiene misericordia de nosotros, de los que te aman y te obedecen. No basta solo con amarlo. Que muchos sí, yo lo amo, pero ay, es que obedecerlo, ay, no, 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 no. Dice y, no dice o, y que te obedecen. Escucha mi oración. Entonces, aquí usted va aprendiendo que sí, cómo se establecen muros de oración, como en ayuno y oración, todos los días, ese muro, que es para que el enemigo no pueda traspasarlo cuando yo voy a ir a solicitar ya lo específico, en este caso al rey Artajerjes. ¿Y Dios escucha las oraciones? Sí, claro. ¿A quién? A los que lo aman y lo obedecen. No, es que yo amo a Dios y lo obedece, no ese pedazo. O no tanto, pastor, ahí póngale 50-50. No, obedece o no obedece. Es como si Blanquita dijera que está 50% embarazada y 50%, pues, no, pues como el chino no ha nacido. No, no. Y le obedece. Escucha mi oración. Entonces Dios escucha las oraciones a los que le aman y le obedecen. Otra conclusión que usted saca. Escucha lo que yo te digo. Entonces usted ya tiene la tercera conclusión, que él lo va a escuchar. Tercera cosa, él escucha lo que usted dice. ¿Por qué? Porque lo ama y lo obedece. ¿Y por qué? Porque él es un Dios grande, el Dios del cielo. Y le dice, mírame. Es como cuando dice allá en Salmos, inclina tu oído hacia mí y ve que noche y día
oro por el pueblo de Israel. En este caso probablemente sea su casa, su hogar, allá. ¿Qué ora usted por eso? Y dice él, confieso que hemos pecado contra ti. Dicen, pero Nehemías, si usted fue llevado chinito, man, ¿usted qué pecados pudo haber tenido, Nehemías? Ahí consagrado siempre como esclavo de los distintos reyes por los que pasó, por los de Nabucodonosor, por los de Darío, por los de Artajerjes, ha pasado por un montón como Daniel, mejor dicho. Y dice al igual que Daniel, confieso que hemos pecado contra ti. Dice, pues si es que ustedes no han pecado, ¿qué pecado pueden tener ustedes? Si se lo llevaron de esclavos chinitos, pero este dice, no, es mi pueblo. Entonces uno también dice, Señor, en mi hogar hemos pecado contra ti. No se las viene a dar uno de que yo no, hemos pecado contra ti. Yo mismo y mi pueblo hemos pecado. Y dice, no, vean cómo me mete Nehemías. Solo por el hecho de ser judío. Si yo mismo he pecado contra ti. ¿Sabe por qué Nehemías decía esto? Porque él se estaba pegando golpes de pecho y dice, ¿por qué hasta ahora yo quiero enterarme de cómo estaba Jerusalén? ¿Por qué durante los 70 años anteriores no intenté de alguna forma averiguarlo? Ya que aquí yo parche del... O sea, me tenía en buena estima el rey Artajerjes. Hasta ahora que vinieron unos coterráneos y les pregunté, venga, ¿y cómo está? O sea, yo di por hecho que eso estaba como bien, pero resulta que no está bien, está horrible, desolado, desértico. Y por eso se daba duro. Dice, he pecado, es que no puse interés. Y a veces nos pasa eso. Estamos en el hogar tan cómodos, como también que se nos olvida poner atención, no solo por nuestro hogar, sino también por nuestra ciudad, por nuestros vecinos, por nuestro país. Problema del resto, no es problema mío. Yo a fin de cuentas estoy aquí bien parado con el rey. No. Esto no es de estar bien parado con el rey. Y entonces él se da y dice, yo mismo y mi pueblo hemos pecado. Padre amado, santo Dios, qué enseñanza, ¿cierto? Y dice, yo mismo y mi pueblo hemos pecado. No hemos obedecido los mandamientos. Y uno de esos dice, amarás a tu prójimo. No hemos obedecido los mandamientos, los estatutos y preceptos que nos entregaste por medio de tu siervo Moisés. Está hablando de la Torá, allá, donde estaba en Levítico, en Deuteronomio. Aparte de los 10 mandamientos, muchos más civiles y administrativos, y no hemos obedecido. Y eso que aquí se quedó corto, porque dice por medio de tu siervo Moisés, le faltó decir por medio de tu siervo Moisés, de Abdías, de Jonás, de Nahum, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, mejor dicho, de un montón de gente que nos han mandado de profeta. Y a ninguno le hicimos, mire, en ninguno hemos obedecido tus mandamientos, Señor, que nos entregaste desde Moisés y nos lo recalcaste a través de todos los profetas. A ninguno le hicimos caso. Todos nos lo pasamos por la galleta. Eso parece como ahora, ¿no? Que muchas veces uno no, y las prédicas y mire, y lo que Dios dice su palabra. Ay, ¿y qué fue lo que? Ay, no sé. Y usted sigue diciendo mentiras y engañando y chismeando y calumniando y peleando y teniendo enojos, contiendas, celos, envidias. Sí, eso. Y eso está ahí en la palabra. Y dice aquí en versículo 8, le dice Nehemías, recuerda que le dijiste a Moisés, si ustedes pecan, los esparciré entre las naciones. Mire, desde Moisés. O sea, se lo había dicho casi 1000 años antes de que esto pasara. 10 siglos antes. Eso es mucho tiempo. Dijiste, si ustedes pecan,
los esparciré entre las naciones. Y eso fue lo que digo. Mire lo que voy a hacer. Mire lo que voy a permitir. Si pecan, los voy a dejar que los saquen de su tierra. Serán sacados de su propia tierra y la gente, ¡ah, le ponga tiza! Bueno, pero si se vuelven a mí, pues aquí nos habla a nosotros, sí, puede que la hayamos embarrado. Pero si nos volvemos a él y obedecen mi ley, otra vez vuelve el y obedecen. No basta con que diga, es que yo lo amo. No, no, no. Lo amo y lo obedezco. Y las pone en práctica, porque la otra es, ay, muy lindo, ay, qué predica tan hermosa. Y la puso en práctica, ay, es que, no. Y las ponen en práctica, aún de los rincones más lejanos del universo, a donde hayan sido llevados, los haré regresar a Jerusalén. Porque Jerusalén es el lugar que he escogido como lugar de residencia. Y esto se cumplió el siglo pasado, en 1948. Fueron esparcidos por todo el mundo. Y casi 2020 siglos volvieron otra vez a su lugar de residencia. Increíble. Dios como les había pronosticado y les dijo esto, tranquilo, si se arrepienten. Quiere decir que se arrepintieron. Y ellos ahora son bastante obedientes a la ley de Moisés. A la ley, y es que la ley de Moisés no habla de Jesús y que tienen que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Ellos siguen esperando el mes. Y dice aquí, mire cómo sigue orando. Daniel está orando, ¿no? Esto es una oración. Nosotros somos tus siervos. Si ve que está hablando no solo de él, sino de los que vinieron a contarle todo. Somos el pueblo que rescataste con tu gran poder. Señor, escucha mi oración y escucha la oración de quienes se deleitan en darte gloria y honra. Hay gente que te da gloria y honra. Te honra y te da la gloria es a ti, Dios. A ti, al único que la merece. Te ruego, y aquí viene lo que va a pedir. Mire, todo esto en la oración para al final saber qué es lo que le va a pedir, porque hasta aquí uno dice, bueno, pero ¿qué quiere pedirle, Nehemías? ¿Qué es lo que usted le va a pedir a Dios? Y entonces él le dice aquí, te ruego, te pido, mejor dicho, que me permitas tener éxito cuando yo me presente ante el rey Artajerjes con mi petición. Haz que el rey me atienda y me trate bien. Iba a pedir permiso de que le dejara ir a ver a Jerusalén para poderla ayudar a reconstruir. Yo era entonces el copero del rey. Dice, permíteme tener éxito cuando me presente ante el rey con mi petición. De pedirle el permisito ahí a ver si ahora sí puedo ir a ver con mis ojos y a reconstruir con mis manos. Haz que el rey me atienda y me trate bien. O sea, me deje eso, me escuche y sé que soy de su agrado, pero y bueno, no se vaya a perder el capítulo 2, porque es impresionante verlo cuando se presenta ante el rey para pedirle ese permisito. ¿Por qué? Porque Daniel quería lo que dice el título, quería hacer algo por su país, por Israel. Y aquí empieza. ¿Qué puedes hacer tú por tu hogar? ¿Qué puedes hacer tú por tu barrio? ¿Qué puedes hacer tú por tu ciudad? ¿Qué puedes hacer tú por tu país? ¿Qué puedes hacer tú por tu prójimo? De eso es lo que se trata. Para que le pidas a Dios. El Señor, quiero trabajar no por mí, por los demás. Y por eso te damos gracias, Señor.